va en tu mismo sentido. Diez minutos pasaron de las 6 de la tarde, momento económico en Radio Urbana Buenos Aires con nuestro amigo y columnista de economía, el señor Tomás Tenconi. ¿Cómo estás, Tommy? Hola Edu, ¿todo bien? ¿Todo Muy bien, ¿y tranquilo? vos? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, me alegro. Decía hoy en la apertura del programa, uno de los temas centrales es tratar de entender qué es lo que anunció el gobierno el día sábado. Me parece a mí que de una manera desprolija, porque lo hizo Capoto por Twitter, después Javier Milei en una entrevista. Primero tratar de entender qué es lo que anunciaron. Te juro que no solo que yo no lo terminé de entender, sino creo que muchos economistas no terminaron de entender. Me ayudó mucho algunos audios que vos me mandaste, así todo hay cosas que no termino de entender. Y bueno, por supuesto, qué resultado cosechó en estos 4 días donde, por ejemplo, tenés el dólar muy volátil, bajó los 2 primeros días, subió ayer, hoy estuvo planchado, se derrumbaron bonos y acciones y también se disparó el riesgo país. Bueno, sí, Edu, es como vos decís, la verdad que generó confusión, fue extraña la forma de comunicar, vía Twitter, un sábado a la mañana, parecido a lo de hace un par de semanas, el último viernes de junio, que también anunciaron una conferencia de prensa para un viernes a la noche, vos decís, bueno, se viene el gran anuncio. También desprolijo, pero bueno, un poco para intentar bajar a tierra las medidas que tomaron. Me alegro que hayan servido esos audios, primero que nada. Recontra. Intentemos un poco de desarrollar para el público también, obviamente, ¿no? Bueno, básicamente la medida que tomó el gobierno hay que entenderla en el marco de su pensamiento al respecto de cómo se da el proceso inflacionario. ¿Qué es lo que genera la inflación, no? Porque partiendo de esa base, uno va a entender un poco qué hace la medida. El gobierno entiende que la inflación es un fenómeno generado por la emisión de dinero. El exceso de dinero en la economía genera básicamente un exceso en la demanda de los bienes y servicios de esa economía, lo cual genera un alza en los precios. En ese sentido, la solución vendría a ser, bueno, reducir la cantidad de pesos en circulación o reducir esta demanda excesiva de bienes y servicios. Entonces, bueno, reducir la cantidad de pesos, ¿no? Eso como primer punto. Ahora bien, hay algo que hay que entender que respecto a la dinámica que venía presentando el Banco Central a la hora de acumular reservas. Hay una cosa que se llama el mercado único y libre de cambios. En ese mercado El único MULC, lo hemos hablado acá. El MULC, lo hemos hablado. En el MULC, básicamente van todos los oferentes y los demandantes de dólares de la economía argentina. Exportadores e importadores. Exportadores e importadores, así es. Básicamente todos los días el Banco Central acude a ese lugar, a esa plaza, ve cuántos ofrecen dólares, que son los exportadores, ve cuántos demandan dólares, que son los importadores, y de ahí sale un resultado neto, ¿no? Podés comprar, podés vender dólares, dependiendo el día, dependiendo de muchas cosas. Hay una cuestión ahí que es que cuando el Banco Central vende dólares, básicamente lo que genera es que hay más importadores que demandan que exportadores. Pero cuando compra dólares, ahí hay un problema, que es que básicamente el gobierno está emitiendo pesos. ¿Por qué emite pesos? Déjame explicarlo. Perdón, cuando compra dólares es cuando tiene superávit comercial, que es lo que viene pasando en este semestre. Acaba de salir los datos del INDEC. Tuvimos un superávit comercial de superior a los 10.000 millones de dólares. Cuando compra dólares con pesos es porque se exportó más de lo que se importó. Entraron más dólares de lo que gastó el gobierno para importar. Así es, así es. Cuando el Banco Central compra dólares en este mercado único y libre de cambios, en el MULC, lo que sucede es que, lógicamente, ¿no? Vos comprás dólares y le das algo a cambio a que tenía dólares. Le tenés que dar pesos, lógicamente, ¿no? Una transacción. El tipo de cambio ahí influye, suponiendo que ahora que está más o menos a 1.000 pesos, si el Banco Central compra un dólar, tiene que darle 1.000 pesos a la persona que le vendió ese dólar, ¿no? Entonces, Ok. ahí hay un excedente de pesos, hay una emisión de dinero
como causada por esta acumulación de reservas, por esta compra de dólares en el MULC, que el gobierno identificó y quiere decir, bueno, che, pará, yo estoy emitiendo pesos ahí, eso me va a generar inflación. Parame un segundo ahí. Porque muchos economistas venían, el gobierno lo que logró es, y supuestamente por eso achicó la inflación, dijo, che, recortamos, no tenemos déficit fiscal, no hace falta emitir pesos, por lo cual no estamos emitiendo pesos. Después muchos economistas salían a decir, che, están emitiendo pesos igual. Era esta la emisión de pesos que estaba teniendo el gobierno, a pesar de haber dejado de emitir pesos por ya no tener déficit fiscal. Exactamente, Edu. Bien. Sí, ese es el análisis, ¿no? Otra vez, digo, había cerrado una canilla, le quedaba esta canilla abierta de emisión. Exactamente, le quedaba como esta canilla abierta de emisión y eso de alguna manera, o en su concepción, estaba generando que la inflación continúe, ¿no? Entonces, lógicamente, digo, si vos pensás que eso genera inflación y vos no querés que haya inflación, tenés que cortar esa canilla. Entonces, el Banco Central dice, che, bueno, acá tengo o el gobierno de Milei dice, che, bueno, acá tengo un problema, estoy emitiendo pesos, esto genera inflación. ¿Cómo voy a compensar este efecto? ¿No? Uno se pensará, digo, bueno, ¿cómo saco esos pesos ahora de circulación? Bueno, el gobierno lo que dice es que para sacar esos pesos de circulación, lo que va a hacer es vender cierta cantidad de dólares a los mercados paralelos, al contado con liqui o el MEP. ¿Cómo? Básicamente con esos dólares que vende, por ejemplo, imaginemos, ahora bajó un poco la cotización, pero para simplificar, ¿no? Imaginemos que el dólar, el contado con liqui está a 1.500 pesos. Bueno, el gobierno lo que va a decir va a ser, che, bueno, yo tengo que, por cada dólar que yo haya comprado en el mercado oficial, emití 1.000 pesos, entonces tengo que chuparme esos pesos. Bueno, voy a ofrecer cierta cantidad de dólares en el mercado paralelo para chupar esos 1.000 pesos. ¿Bien? Entonces, ¿qué? ¿Vende dólares en el mercado paralelo para obtener pesos y así? Y así compensar, o en términos económicos se le dice esterilizar, porque es como chupar esos pesos que vos habías emitido, y de esa manera evitar el efecto inflacionario de esos pesos extra que estarían circulando. Lo estoy viendo a Cere. ¿Vos estás entendiendo más o menos, Cere, vos? Sí, estoy siguiendo la línea, pero me van surgiendo preguntas, ¿no? Es muy complejo. Yo ahora lo estoy empezando a entender un poquito más, ¿eh? Ahora, Bueno, pero ponele, bien. ¿cómo andas, Tommy? Buenas tardes. La primera pregunta sería, ¿por qué, digamos, generaría inflación si supuestamente esos pesos, digamos, cuando el gobierno compra esos dólares con esa emisión de pesos que hace, esos pesos salen a la calle, digamos, para generar inflación? De alguna manera sí. De alguna manera salen. Y eso es lo que entiende el gobierno. Dice, ante más grande sea la base monetaria, Claro, más difícil va a ser frenar la inflación. Exactamente. Ahora, teniendo en cuenta que después vuelve a hacer esta acción que dice Tommy con el mercado, Sí. con el MEP, el dólar paralelo, y el contado con liqui. Sí. Digo, ¿para qué entonces, para qué hace la transacción, digamos, primero, si terminás haciendo lo mismo después? No, pero si no, lo primero que haría es ir a vender dólares al mercado, al contado con liqui, y después con esos pesos ir a pagarle a los exportadores. No, lo que haría sería, el Banco Central dice, che, bueno, hoy me fui comprador de dólares, entonces emití pesos, ¿bien? Entonces yo voy con esos dólares que yo compré y voy al contado con liqui y les digo a los muchachos, denme todos esos pesos que yo emití, denmelo, yo les voy a dar dólares. Entonces, por ejemplo, si consideramos que el contado con liquidación está a 1.500 pesos, uno dice, bueno, 1.000 pesos, para chupar 1.000 pesos tengo que ofrecer 66 centavos de dólar. ¿Se entiende? Entonces, Sí. básicamente lo que genera es que el Banco Central, en vez de acumular $1, acumula 33 centavos de dólar. ¿Se entiende? Está bien, Porque pero tiene es que lo que vender dice Cere. 66. Ya se emitieron esos pesos para pagar los dólares del sector agroexportador. Sí, pero ahora los lográs esterilizar, lográs compensar esa emisión de pesos ofreciendo esos dólares sobre el mercado paralelo. Pero Vos no. ofreces los dólares y lo que haces es Muy las difícil personas de vienen con entenderlo. sus pesos, las personas vienen con sus pesos y compran esos dólares. Entonces vos lo que haces es, chau, yo me chupo esos 1.000 pesos, me lo llevo, el Banco Central dice, bueno, me llevo estos 1.000 pesos, a cambio te doy dólares. A mí me cuesta Vamos tratar de bien, entenderlo allá. el tema, entiendo que es muy técnico. Claro. En defensa nuestro vi un video de 3 economistas
de Juan Pablo, de los economistas más cercanos en Neura, en el programa Fantino, no podían entenderlo, ¿eh? Y trataban de hacerlo con ejemplos sencillos. Vos sos mi comprobador, yo te doy esto. No podían tratar de entenderlo, ¿eh? Eso es un buen dato. Me quedé tranquilo cuando vi ese video, pero es muy difícil de entenderlo. Ahora, lo que hace ahí, a ver si entendí, lo que hace ahí el gobierno es compra, digamos, esos dólares por el dólar oficial, casi 1.000 pesos, 900 y pico, y después terminás vendiendo el dólar al 1.500 más o menos, como está hoy. O sea, de esa forma terminás quitando más pesos de circulación. Claro, observe más pesos de lo que emitió. Claro. Ahí ahora voy entendiendo. Quita más pesos porque te conviene por el... O sea, emití 1.000, puse 1.000 en la base monetaria, vendo dólares, saco 1.500 de la base monetaria. Ahí estamos entendiendo. Sacar 1.500, saca solo 1.000. Entonces, 500. Dólares, saca solo 500. Claro. Exacto. Claro. Ok, ahora entiendo. Y después con esos pesos que suma cero, ¿se entiende? No es ni negativo ni positivo. El objetivo es suma cero. O sea, que la base monetaria se mantenga constante. Ahora bien, te hago una pregunta. Eso no va, porque acá lo que veo son dos cosas. Aparte de esta cuestión teórica del gobierno de intentar que haya menos emisión de peso porque es el único causante de la inflación, veo que también buscan intervenir en el mercado de dólares claramente para frenar la presión devaluatoria, que se siga agrandando la brecha cambiaria. Y mi otra pregunta y duda es, ¿eso no va a hacer que acumulen menos reservas? Exactamente. O sea, adhiero a todo lo que dijiste, Edu. Primero que nada, hay que entender, yo te lo estaba explicando desde una lógica como más conceptual. Pero la realidad es que el gobierno también tomó esta medida para intervenir en la brecha. Claro. Vos lo podés esconder de una manera, de la otra. La realidad es que la brecha cambiaria, ya lo venimos charlando en las columnas acá juntos, venía elevándose. Estaba en más o menos 20% hacia mediados de mayo, principio de mayo. Fue subiendo, superó el 50%. Entonces el gobierno dice, bueno, ¿cómo hago para intervenir sin que me digan que soy un heterodoxo? Sin decirme que esto está mal. Bueno, encuentro esta explicación en la cual, lo que tengo que hacer es dejar de emitir. Simplifiquemos las cuestiones. Lo que está haciendo el gobierno es intervenir en la brecha, es bajar las cotizaciones paralelas, porque obviamente a medida que aumenta la brecha, eso genera expectativas de devaluación, ¿no? Todos decimos, no, el dólar no vale 1.000, vale 1.500, vale 1.600, 700, y así sucesivamente, eso te genera inflación. Pero por otro lado, también hay una cosa que es verdad, que es que hay muchos importadores que están importando al contado con liqui. Entonces, eso genera inflación. Y obviamente el gobierno no quiere mostrar que la inflación o que el proceso desinflacionario se está revirtiendo, sino que, continúa yendo con una tendencia a la baja la inflación. Entonces, disfracémoslo de una cosa, disfracémoslo de la otra. La realidad es que es una política para intervenir en la brecha. Sí, o sea, veo que bajar el paralelo, pero ataca dos frentes, ¿no? Por ahí, indudablemente, ellos piensan que y algo tiene que ver, ¿no? Hay una cuestión matemática. Si vos emitís muchos pesos, hay una inflación. Para mí el problema, y entramos en términos conceptuales, cuando pensás que ese es el único causante. Para mí, después del gobierno de Mauricio Macri se demostró que la inflación es multicausal. Pero creo que va con dos frentes. Acá, seco de pesos o dejo de agrandar la base monetaria y también intervengo en los dólares. El gran problema que tenés en todo esto, y que me imagino que el Fondo Monetario Internacional no debe estar contento, es que golpear la reserva del Banco Central. Es que totalmente. El problema de esta estrategia es que básicamente podés acumular menos reservas todavía. Porque, recordemos, el Banco Central viene teniendo en junio tuvo que vender dólares, básicamente, no logró comprar dólares en el MULC, y ahora en julio había comprado algo, pero con esta nueva estrategia, que recordemos una cosa, un detalle, pero es retroactiva a mayo, entonces cada vez va a haber más dólares que se tiren sobre el contado con liqui. Con esta estrategia, lo que vos haces es básicamente dinamitar cualquier estrategia de acumulación de reservas. Lógicamente, y no solo el fondo, vos dijiste el fondo, pero también el mercado se da cuenta de eso. Claro. Y eso va en línea con lo que vos decías antes. El riesgo país está subiendo, el precio de los bonos está bajando, las acciones locales están cayendo. También el dólar está cayendo, pero encontremos las explicaciones. El dólar está cayendo por la intervención. Las acciones, los bonos
y el riesgo país empeoran básicamente porque la capacidad de repago de nuestro país empeora. Claro. La capacidad de repago es la cantidad de dólares que vos tenés. ¿Y cómo fue en compra y venta del Banco Central? Terminó con saldos negativos estos primeros días, ¿no? No, en julio por ahora sumaba 220 y hoy no sé cuánto dio el resultado, no me fijé. Creo que dio negativo. Ok, pero creo que en estos primeros días, no sé si ayer dio saldo negativo, bueno, ¿no? Que refleja y grafica lo que venimos diciendo. Che, está todo bien con esta medida, pero van a empezar a perder o van a tener una sangría, veremos si a poquito o de a mucho, de la Reserva Banco Central. Sí, totalmente. Además, como te decía antes, es retroactivo también. O sea, no es solamente de acá hacia adelante, sino que es retroactivo hacia atrás. Entonces, eso de alguna manera te justifica de que vos tires cada vez más dólares sobre el contado con liqui y que logres o intentes bajar la brecha. A todo esto, hay una cosa que capaz no se está diciendo mucho, que a mí me parece interesante, es que, digo, uno piensa, bueno, tiene lógica, vos chupás los pesos ofreciendo dólares en el contado con liqui o en el MEP, pero hay otras formas de, entre comillas, chupar pesos o aspirar esos pesos. Y eso es, por ejemplo, con ofreciendo un instrumento en pesos que rinda un interés, ¿no? Porque si vos ofreces un instrumento que tenga una tasa de interés interesante, valga la redundancia, para el que tiene esos pesos, la persona esa va y dice, che, bueno, en vez de comprar dólares, pongo un plazo fijo, compro un título de deuda, compro un bono. Entonces, no es la única manera de esterilizar esos pesos. ¿Pero a quién se le podría ofrecer esos bonos? ¿Al sector agroexportador para comprarle los dólares? A ver, hay una cosa que es importante, que es que no necesariamente la misma persona que al principio se queda con pesos es la que después va al contado con liquidación. Digo, es como un juego de suma cero, ¿no? Lo que vos emitís por un lado, después capaz se lo chupás a otro. No necesariamente tiene que ser el mismo agente, ¿se entiende? Sí, se entiende. ¿Sere? Le quería preguntar a Tommy, a ver, más allá de que Javier Milei y el ministro de Economía, Toto Caputo, están diciendo que no va a haber devaluación, le quiero preguntar a Tommy cómo analiza y si él piensa que sí va a haber devaluación, porque hay una presión del campo para devaluar, porque obviamente la brecha del dólar ya es casi, no el doble, pero diría en un 70% más o menos, 75%. Sí, está en un 50%. 50% más o menos. Sí, 50 bueno, más o menos. El campo empieza a presionar también para devaluar, porque claro, cuando ingresan los dólares, ahí el campo recibe pesos, ¿no? Los dólares se lo queda. Y recibe a 1000. Exactamente. A menos de 1000. A menos de 1000. Digo, más allá de que está diciendo el presidente que no va a haber devaluación. Con una actualización, tiene un nombre técnico, bueno, no sé cómo se llama. El crawling peg. Ese, del 2%. Claro. No estamos lejos de que haya una inflación mensual de 2%. O sea, la pérdida del poder adquisitivo del campo también existe, ¿no? No quiero ponerle... Sí. Pero... Ahora, sí, igual recordemos que la exportación se hace a un tipo de cambio que es 80% oficial, 20% contado con liquidación. Entonces, si sube el contado con liquidación, eso mejora el tipo de cambio exportador. Digo, detalle nomás, pero sí, claro, ronda los 1000 pesos igual. Estoy de acuerdo con tu apreciación, Iván. Claramente, digo, todos los que exportan dicen, che, bueno, devalúa. Yo voy a liquidar menos exportaciones porque quiero conseguir un mejor tipo de cambio. Ya vemos que el paralelo está en un valor mucho más alto. ¿Por qué no aumentas el tipo de cambio? Y el gobierno está haciendo todo para intentar no devaluar. Porque todos sabemos que una nueva devaluación lo que va a generar es echar nafta al problema de los precios. Entonces, hoy por hoy el gobierno lo que está pudiendo hacer es sostener una dinámica desinflacionaria con cierto éxito, con muchísimos costos desde ya, pero que, digo, si vemos solamente el número de inflación ha ido bajando. Entonces, el gobierno, recordemos, también fue votado para bajar la inflación. Y no hay crédito político para devaluar la cantidad de veces que uno crea posible. Entonces, yo creo, mi opinión, es que el gobierno lo que está intentando hacer es esperar a ver si con la próxima devaluación, que en algún momento en el mediano o corto plazo va a suceder, logra salir del cepo cambiario. ¿Cómo? Con ayuda, con fondos frescos, con el FMI o con otros organismos internacionales, no lo sé. Creo que el gobierno no tiene crédito político para devaluar una vez y después devaluar otra vez y salir del cepo cambiario. Creo que van a intentar hacer todo de un saque, entonces por eso es que también toman esta medida, ¿no? Lo que pasa, y para terminar, Tommy, porque posta que acabo de terminar de entender qué es lo que anunciaron con esta charla que tuvimos.
no hay una manta corta ahí porque haces esta medida para que no haya inflación y para intervenir en el dólar y para que no se agrande la brecha cambiaria, pero a la misma vez tu horizonte es salir del cepo y con esta medida que anunciaste te estás gastando reserva del Banco Central. Claro. Y mientras menos reservas tenga del Banco Central, más lejos está salir del cepo. ¿No hay una manta corta ahí? Sí, ahí hay una manta, pero muy corta. Muy corta. Obviamente, digo, en ese sentido uno puede decir, che, el gobierno se está enamorando de la desinflación, como está poniendo esa prioridad por delante de todo el resto, ¿no? Y un poco sí, porque vos decís, che, bueno, para salir del cepo, para lograr efectivamente hacer inclusive en el propio objetivo de bajar la inflación, vos necesitas tener más dólares, necesitas tener más reservas. Y el mercado, para mí, cada vez más está viendo que la estrategia o que el plan económico del gobierno no encaja, no tiene un horizonte. Como te decía antes, en junio, que es un mes que por la estacionalidad que tiene la economía argentina, debería comprar muchos dólares el Banco Central, no compró. No lo hizo. No compró dólares en junio. Ahora en julio están comprando un poco, pero igual ya el proceso mermó mucho. Entonces, digo, por eso también es que suben las cotizaciones paralelas. Por eso es que sube el riesgo país. Por eso es que cae el precio de los bonos. Porque el mercado, de alguna manera, está viendo que la estrategia no está funcionando, que el Banco Central no logra acumular reservas, y eso en última instancia atenta contra todo el programa. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de que el gobierno va a tener que reajustar la política cambiaria, pero bueno, la política económica en general. ¿Cómo lo va a hacer? Es difícil diagnosticarlo, difícil pronosticarlo, pero que algún cambio va a haber. Impecable, Tommy. Te veo en un rato, amigo. Dale, Edu. Gracias por el espacio. Un abrazo. Pasamos nosotros, Tomás Tenconi, explicando de una forma muy didáctica algo que... Coloquial, ¿no? Técnico pero coloquial, digo. Estuve para el... 3-4 días tratando de entender lo que habían anunciado y no lo pude entender. Es difícil, es complejo, es técnico. Lo conseguimos con Tomás Tenconi. 31 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Música y ya volvemos con otra oportunidad en...